esta mesa acerca de los cambios de pensamiento psicoanalíticos y sus motivos. Entonces, nos vamos a ocupar acá las doctoras Alejandra Gómez, la coordinadora del Departamento de Psicosis, y la doctora Susana Voss, son las que nos van a traer las ideas de Christopher Bolas, psicoanalista que trae ideas muy interesantes. Tomaremos La sombra del objeto, es su libro, digamos, el capítulo 1, donde nos habla, digamos, del proceso transformacional, que es un concepto que él trae muy interesante, que lo enlaza al concepto transicional de Winnicott. Bueno, ellas van a desarrollar eso, y después del otro libro, La fuerza del destino, que nos habla sobre el trauma del incesto. Bueno, simplemente lo que quería decir es que me parece que él trae elementos muy importantes por el abordaje de pacientes graves, ¿no? Caracteres narcisistas, fronterizos y esquizoides, de a veces muy difícil, digamos, abordar. Entonces, creo que él trae cosas muy, muy interesantes en ese capítulo donde habla del incesto, pero yo diría que es más abarcativo que eso, porque habla del trauma en general, traumas fuertes, digamos. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a Susana primero, como está anunciada. Alejandra primero. Hacemos al revés, sí. Hola, ¿qué Sí, tal? empecemos por Alejandra primero. Aquí, empecemos al revés porque yo lo que voy a hacer es una presentación del autor y de conceptos más generales, y Susana va a hacer foco en lo que a partir de Ferenczi fue una inquietud, y de Green también, que era la situación traumática temprana, ¿no? Y en este caso el abuso. Susana coordina este foro junto con Héctor Manzotti, que está con una licencia en este momento, pero bueno, son los generadores de los contenidos y de las propuestas, tomando lo que surge en el grupo. Entonces, yo voy a hacer una presentación del autor, que ya dijimos en este intercambio más espontáneo, que es un autor interesante, que es miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica y también pertenece a los grupos europeos y a los grupos estadounidenses porque nació en Estados Unidos. Él nació en Washington, se cría en la costa oeste y cerca del año 2010 se nacionaliza como ciudadano británico. Pero lo interesante es que, bueno, es un autor que viene de la literatura y de la filosofía. Es un escritor, él se gradúa de historia en la Universidad de Berkeley en la costa oeste, y empieza a interesarse en la psicoterapia para adultos, en un programa de psicoterapia de adultos de California, temprano, en los 70, y después hace un doctorado de lengua inglesa, como nos decía Silvia, y después, bueno, con lo cual tiene contacto con Foucault, Haynes, como con conceptos filosóficos, y luego cuando hace su formación en el Instituto Psicoanalítico de Londres, se forma como psicoterapeuta de adultos en la clínica Tavistock, y él se presenta como decía Lili, un investigador de autismo y personalidades esquizoides, y que, bueno, toma conceptos de autores de su época. Él nace en el 43, así que actualmente está vivo y tiene 80 años, como Bowlby, Green, Sandler, por supuesto que, y de Lacan también, porque él valoriza Sí, toma cosas de Lacan. Sí, él valoriza, es muy interesante. Pero por supuesto se adscribe a la línea inglesa de las relaciones objetales, sería como un post-winnicottiano, y mucho de lo que estuvimos leyendo tiene que ver con la lectura de Winnicott, ¿no? Esto Susana lo sabe muy bien. Bueno, su trabajo más conocido tiene que ver con
la teoría del objeto transformacional, con lo conocido o lo pensado, pero escribió muchos libros, ¿no? El del 87 es este, La sombra del objeto, Fuerzas de destino desde el 89. Hay otro concepto que es el ser un personaje, que es más adelante, riéndose a carcajadas, que se toma, ¿no? Este concepto para una serie televisiva. En un momento hay una revisita a Freud y al concepto freudiano de los sueños, en un momento de su obra, en el 2007, La pregunta infinita. Bueno, y una cantidad, según investigué, dice que próximamente en septiembre del 24 estaría como reeditando sus cuadernos, ¿no? De dos, esperemos, en dos plazos, del 71 al 90 y del 91 al 24. Bueno, es autor de obras de ficción, de teatro, es un pensador muy interesante, y que incluso fue como el primer consultor no médico en una institución, en la institución de clínica de psicoanálisis de Londres, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿eh? Sí, fueron, No, que eso es, lo que sí, además es un escritor, es un escritor, es sí, un sí, sí. escritor. Sí, 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 sí. Y es muy interesante y como decía Silvia, esto se ve en lo que transmite, ¿no? Em, Algunos conceptos, bueno, cuando en el 90 relee a Freud, además del que vamos a hablar, de la sombra del objeto, él relea a Freud y dice que este contenido que Freud habla de la organización de los sueños, que implícitamente tiene la teoría de percepción, organización y creatividad, también es lo que mueve la vida del adulto, ¿no? Como que esta cadena asociativa también está en vigilia y es lo que lleva en estos procesos inconscientes a la asociación libre y a la vigilia misma. Él dice también que cada uno tiene su propio lenguaje, que es una organización psíquica del núcleo del yo y de la lógica de los primeros momentos familiares, y que el sujeto, el adulto, está siempre dispuesto a metamorfosearse, ¿no? En la interacción con los otros objetos. Bueno, otros conceptos interesantes. Bolas vendrían a ser como un eslabón, ¿no? Entre la cadena de pensamiento desde Freud, Winnicott, Mazzucato, Winnicott, Meltzer, que pone el acento en lo estético, pero cuando él Mm. dice lo estético de la mente, él dice que tiene que ver con un privilegio de la forma más que el del contenido, que tiene que ver con un movimiento, con ese proceso de transformación que marca en los primeros vínculos y que lleva a la búsqueda de, por supuesto que esto puede ser trófico o no, ese primer Mm. momento puede ser, ¿no? Y esto es lo que aparece en las patologías. Eh, bueno, lo transforma, habla del talante, esto es interesante, dice que es otro concepto de Bolas. El talante es esa capacidad que puede tener un sujeto de meterse en un estado mental, sin que implique una pérdida de comunicación con el otro. Es como una manera de autovivenciarse, y es una distancia necesaria entre el ser y el otro, en donde aparece un rasgo propio y que es una manera de expresar algo que vamos a ver después, lo sabido no pensado, ¿no? Habla de lo normótico y en este punto muchos autores, toma Winnicott, creo que esto es un desprendimiento del falso self, lo que toma como antianalizados de Joyce McDougall, ¿no? Mm. Esta característica de ser anormalmente normal, esto está en este libro, y que esta afección normótica tiene que ver con una imposibilidad de subjetivarse, ¿no? Como una no existencia. Dice que si la afección psicótica es un corte en la orientación hacia la realidad, lo normótico vendría a ser como un corte en
una ruptura con la subjetividad, ¿no? En tanto está a expensas de lo que se le pide. Y él asocia lo normótico, en esto de articulación de teorías, con lo que hemos visto de Green con el proceso de narcisismo negativo, con el duelo blanco, ¿no? Con la madre muerta, como Sí, que hay psicosis, claro. algo de psicosis blanca, exactamente. En Fuerzas de Destino, él dice, bueno, esto lo va a decir Susi, dice que el instinto de destino es la búsqueda de cada persona para encontrar su propio ser genuino, ¿no? Bien, bien Winnicott es aquí, y que esto es la capacidad del entorno de interrumpirlo o facilitarlo, ¿no? Por eso dice que en esta línea cada sujeto tiene su propio idioma, que no es otra cosa que la configuración de existir de cada sujeto y que él lo llama ser un personaje. Bueno, yo lo que quería como señalar es que viniendo de los conceptos de Ferenczi y tratando como de recuperar un poco, de resituarse en esta teoría traumática de Freud, en donde él sostiene, digamos, el trauma como en la fantasía traumática, bueno, está del lado de que existen situaciones traumáticas no solamente desde la fantasía, sino como que hay traumas que tienen un valor real. Esto acá nombra lo que decía Silvia, y Ligmo más adelante habla de lo que es un déficit y un conflicto, un déficit en el sentido de que alguna situación ambiental que limite, modifique una especie de este, espontánea configuración, y el conflicto que tiene que ver con las cuestiones postedípicas, ¿no? Este tema que ahora vamos a ver de la experiencia estética, de los afectos, de los sentimientos en lo intersubjetivo, es lo que retoman los analistas relacionales, que por ahí lo llaman esto que no se verbaliza y es difícil interpretar, lo sabido no pensado. El grupo de Boston, los relacionales, hablan de algo más que la interpretación, de lo que es un conocimiento relacional implícito, y si podemos hacer una especie de tensión con las neurociencias, que hoy se citó también en análisis contemporáneo, tiene que ver con lo procedimental, ¿no? Muy interesante la actividad de Secretaría Científica de hoy, que muchos estuvimos, porque, bueno, lo que planteaba es del corpus teórico del psicoanálisis, qué seguimos tomando y qué no seguimos tomando. Por ahí la pregunta es si esto lo podemos seguir sosteniendo en nuestra clínica. En relación al libro, y voy a puntualizar algunos objetos, La sombra del objeto, en su prólogo él toma los desarrollos de las teorías de relaciones objetales y dice, bueno, cuando un paciente habla, ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A quién le habla esta persona? Y ahí es donde investiga esas experiencias tempranas, con una apoyatura en Winnicott, en Mazzucato también, ¿no? Se redefine, bueno, acá se define como analista de autistas y esquizofrénicos, o por lo menos de mucha experiencia en esto, y dice que en este libro él trata de mostrar cómo la configuración del propio existir se da a través de las relaciones objetales, del mismo modo que también se da lo narrativo, en donde rescata los aportes lacanianos, que ahí en lo narrativo es donde toda la teoría de Lacan tiene múltiple valor. Pero dice, el drama del sujeto en transferencia, ni la teoría lacaniana ni la clásica puede ser rescatado, porque esa es aquella parte de la psique que vive en un mundo sin palabras. Entonces es un drama que no vive en un mundo... bueno, hay 3 partes del libro. En la primera, que es la que vamos a puntualizar, habla del objeto transformacional.
del efecto de las relaciones tempranas y de la búsqueda en el adulto, habla de la experiencia estética, del idioma propio sobre el que nosotros pensamos y en el que nos hablamos, y de la relación del ser, bueno, del ser como el objeto. En la segunda parte es donde habla de la afección normótica, del odio como manera de intercambio, y en la tercera parte explicita los conceptos de transferencia, contratransferencia, lo que entiende por yo, por self, esto es un término bien inglés, y lo que aparece como sujeto. En el capítulo 1, que era el que íbamos a debatir, esto sería una mini presentación, bueno, habla de la madre como un yo suplementario, de la primaturez humana, de este ambiente facilitador winnicottiano que mantiene la vida y transmite, y nuevamente, ese rasgo de la existencia de la estética del existir. En este intercambio hay un lenguaje singular, íntimo, dice él. Ese lenguaje es propio de esos dos y que se transmite, por supuesto, en torno al mantenimiento y la atención de las necesidades psicosomáticas mediante el gesto, la mirada, esa expresión intersubjetiva. Por esto este sin palabras remite tanto a lo que se plasma, explican o intentan explicar las neurociencias, como sería como una memoria que la tenemos para toda la vida, pero es como una memoria sin palabras, que además es persistente, ¿no? Esto por otra vía puede llegar a explicar esta situación. Así la madre transforma el ambiente exterior e interior del bebé, atiende lo actual y prepara para futuros desarrollos. La definición de ese objeto transformacional sería la experiencia subjetiva primera que el infante hace del objeto, vivencia que altera la experiencia en sí, que es vivencial, que no es representada, que deja una huella temprana que se intenta recuperar en la vida adulta. Una cosa interesante es que él dice que como en ese momento no hay representación de la madre, esa relación de objeto que se va a buscar en la vida adulta no emerge del deseo, sino que tiene que ver como una identificación perceptual y como una vuelta, una búsqueda de transformación. Bueno, esto es lo mismo. La memoria de esta temprana relación se manifiesta en la búsqueda por parte de la persona adulta de un objeto, persona, suceso, ideología, hoy hablaban de los fanatismos, que traiga la promesa de transformar al self. Esto, claro, es permanente en la vida adulta. Como decía antes, esto puede ser como más trófico o más complicado, ¿no? Ahí sitúa las religiones, yo diría en el contexto actual, los fanatismos, ¿no? A los que estamos. Sí. La esperanza Sí. depositada, esta cuestión de la esperanza depositada en lo nuevo, ¿no? Nuevo trabajo, migraciones, vacaciones, pareja, arte, etcétera. El arte sería una salida más interesante. Yo pensaba, esto sí se ve en la clínica, que se describe de otro modo, ¿no? Personalidades narcisistas. Freud decía, se une fuertemente y después se desilusiona, ¿no? Como una... Y él dice que hay un fuerte anhelo de transformarse en esa búsqueda, y que, bueno, escenifica ese recuerdo preverbal. Habla del estado de fusión, habla de una sensación, sí, psicosomática de fusión, y lo que dijimos antes, esa estética, ese estado estético puede ser positivo o negativo, ¿no? Fronterizos, situaciones traumáticas, habla de los jugadores, ¿no? Como que el jugador sería el que busca una madre que provea. Bueno, y después, la patología, obvio, surge del fracaso del vínculo. Hay un caso clínico que creo que lo leímos, ¿no? El caso Peter,
este muchacho congelado, en tanto estaba esperando ser como ese salvador que la madre decía que tenía que ser para su vida, ¿no? En un contexto Ujú. de guerra. Bueno, también dice que el idioma de estas personas que están sufriendo una experiencia estética negativa, no trófica, esquizoides o narcisistas, bueno, es reflejo de una madre mínimamente transformativa y entonces hacen un uso magro del analista en la transferencia. Son inasequibles, eh, reaseguran la región insana, reaseguran lo insano como, como un ruego para el advenimiento de que algo pueda venir y pueda reparar. Hay incapacidad, como decía Silvia, para llegarse a la persona del analista como objeto real y transformacional y llegar a una relación en donde las interpretaciones interesan menos que el contenido, ¿no? Y más por la respuesta empática. En el caso clínico de Peter, él hablaba de la importancia de la voz, ¿no? De la voz, del tono, de cómo alojaba. Bueno, habla de prevención, de amparo, que esto llevaría a una consulta, a una profunda senda curativa. Incluso habla como de un primer momento de ver este consultor. Esto es bien winnicottiano, ¿no? La regresión, el consultorio como ese ambiente que contiene. El trabajo del análisis está modificado del ordinario, esto llega hasta nuestros días, basado en la confianza, en la empatía y en no ser intrusivo, y que tempranas interpretaciones de contenido serían rechazadas, desautorizadas, tildadas de indiferente. Bueno, esto es interesante, que si no habla, bueno, no es una cuestión de resistencia, ¿no? Sino que es una inmersión en ese mundo preverbal. Bueno, me parece que esto sería una especie de muy breve viaje sobre los conceptos de ese capítulo 1 y después quiero comentarle algo que le compartí a Susi sobre una conferencia que él dio en Abdebe en el año 92, sobre lo que él dice que es la estructura de la maldad y cómo opera la maldad. Él habla de asesinos, violadores, Asesinos en serie. sí, en serie, pero también hay un capítulo que habla de cómo opera la maldad en el abuso infantil, porque acá hay una entrega absoluta. Así que, bueno, seguimos. Quiero hacer un breve comentario y para agregar algo respecto de Christopher Bolas, que se le nota mucho la formación en la escuela británica, porque trabaja mucho los conceptos de transferencia y contratransferencia. Y quería agregar que supervisó muchos años con Paula Heyman. Sí es, sí. Hay un libro de Bolas que se llama Aprehensión de la Belleza. Ajá, Es absolutamente. interesante para ver todo lo que vamos a ver hoy. Sí. Así que bueno. Vamos a dar entonces a Susana que continúe con su... A mí me gustó mucho el objeto transformacional. Sí. Una de las primeras cosas que dice es un diálogo privado madre-hijo, ¿no? En idioma de Precursor, gesto, perdón, mirada. Susi, que es precursor del objeto transicional. Eso es. La fase transformacional es anterior a la transicional. Eso también es antes que es una madre ambiente antes que la madre sea objeto. Claro. Claro. Me pareció muy como un enriquecimiento de Winnicott, ¿no? Es decir, basado en Winnicott con un enriquecimiento importante, sobre todo con esto de la persistencia en el adulto que explica
conductas tipo adicciones, hasta explica conductas políticas como la esperanza de transformación y conductas fanáticas, ¿no? Sí, 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 O sea, sí. sí, si va a andar todo mejor con esta persona o con esta cosa o con esta conducta, ¿no? Sí. Va a andar todo mejor, me va a salir bien la ruleta o me va a salir bien una experiencia política Sí. por ahí. O esas Sí, patologías en donde dicen las mujeres que aman demasiado, ¿no? Que tienen esos vínculos que son como indestructibles sí, a cualquier posibilidad, incluso sí, reconociendo que se hacen mal, ¿no? Como el nivel de la palabra exacto. es otro. Sí, Bueno, la adicción, sí, el ¿no? crimen perfecto, la mujer perfecta, el jugador, la heteromanía. No es solo un objeto idealizado, dice. Reconoce cierta deficiencia en la experiencia del yo y repararía una falta básica. Una falta básica, Sí, exactamente. me parece que es muy lindo el artículo, realmente es muy lindo. Bueno, ¿Es una vamos al 9. demanda, Susi? Susi, ¿es una demanda? ¿Cuál? Sí, creo que es Eso. porque tiene que tener un componente mágico y preverbal, o sea, que si cuando va un jugador va a apostar su casa, digamos, busca la solución mágica, o sea, porque creo que en esta cosa del diálogo privado hay una cierta cosa mágica, como la vivencia de omnipotencia que dice Winnicott también, ¿no? Del bebé antes de la diferenciación. Sí. O sea, me da la impresión de que es eso, de que hay, este, bueno, todos sabemos que las adicciones tienen que ver con carencias primeras, Claro. Ujú. sí, Es un o en las intento bases como de, que... Sí. me Claro, Yo, como que ¿sabés es parece. un con qué intento lo buscar que... uní? Como una huella primaria materna. A mí me gustó Sí, mucho, viste que habla de la parte más sensoperceptiva del chico. A mí me gustó mucho cuando habla del objeto transformador de la madre, como yo tomé, viste, en un momento dado en el texto habla de como una computadora y tiene la memoria, ¿no? Y esa memoria hay que, en el trabajo de análisis se tiene que transformar en otra cosa vía el analista, ¿no? Revisar esa caja que la hizo con la mamá primariamente, ¿no? Me pareció, por eso lo previo de esta huella primaria, me hizo acordar mucho al imprinting cuando hablaban de ese eso, contacto sí, Es que yo perceptivo. creo que tiene sí, que ver con esto, por eso el trabajo es rescatarla en la conferencia e intentar, si fuese posible, como cercarlo con palabras, ¿no? Además de la cuestión continente, en algún momento ver si hay un tipo de palabra posible, porque esto no se transforma en palabras, un tipo de, ¿no? de circunvalación posible ese momento. Vos que hablaste, Ale, de la experiencia estética, a mí me gustaría definir un poco más qué entienden por la experiencia estética, ¿no? O qué se entiende. Él la trae como un concepto, que se fue Susana, por eso estoy hablando, si no, Sí. quiero que ella continúe, pero bueno. Sí, lo que yo entiendo es que él dice estético porque es una vivencia y es una cuestión perceptual, en donde es sí, un momento, por eso dice que él vive, es estética en tanto puede ver, puede escuchar, puede oler. Hay algo como si fuera un movimiento que se va transformando y anhela estar sumergido ahí, pero no puede Parece, ponerle palabras, perdón, es me sensación. Pero parece que, Susi, me Susi, parece, no. a ver, Estabas perdón, hablando, me no, pero parece A que, veces quería que vamos de a una, vamos de a una. no, pero sí, quería escuchar a Susi que tenía preparado todo una, no sé. sí, Bueno, sí, ahora va, ya va, ya va, bueno, justo se levantó, por ya va. eso cuando se levantó un poquito de su lugar, yo le pregunté sobre experiencia estética a Ale, porque ella la había traído. Pero me parece mejor sí que le dejamos seguir Sí, desarrollando la temática a Susi y después hacemos las sí, preguntas e intervenciones adecuadas.
Bueno, Autor. él empieza el capítulo 9, que se llama el incesto, empieza preguntándose qué es lo traumático del incesto, si es, qué es lo que daña a la víctima, si es la violación física, si es lo imaginario, si es el recuerdo que se reprime, y pone en primer lugar una observación clínica que me parece muy aguda, que dice que las víctimas del incesto, en vez de hablar del padre, hablan de la madre, y la madre como masculina, dura, em, eh, conflictiva, como es como y entonces, si esta es la presentación que hacen de la madre, fría y dura, él se pregunta, ¿por qué? Esto es porque presentan a la madre como la cómplice, como el socio decisivo, o como una figura tan fría que el padre tuvo que ir a buscar refugio en la niña, digamos. Dice que en realidad él no vio esta configuración, no vio esta configuración familiar, digamos así, como él piensa que podría ser por eso. Pero bueno, entonces se pone a observar, pero sí hay, ¿qué pasa con la relación de la niña con la madre fálica? Y entonces va con eso a, al, como alto central, me parece a mí del artículo, que es el padre desestructura su función, que es como el subtítulo, y que en realidad va a una reversión temporal, porque el padre al dejar su función actúa en nombre de la madre y representa el cuerpo de la madre primitiva, digamos, de la madre predípita. ¿Por qué? Porque lo que aniquila un falo intrapsíquico, que el falo sería una no madre, eh, y se identifique y se identifica con la madre predípica. Y la niña la devuelve a la relación con la madre temprana. Tuerce el tiempo, en lugar de separar, en lugar de hacer crecer, vuelve a la madre predípica. Dice, el padre ha entrado en la cama bajo licencia del cuerpo de la madre, pero con pene. Entonces el padre explota la experiencia reciente de la niña para tener acceso a ella. Yo pienso creo que en muchos ejemplos clínicos que dicen, bueno, pero era algo calentito, era como, es decir, es como volviendo a la experiencia de la mamá primera, ¿no? Ujú. Él dice, no es Perdóname, cierto que la niña desea. ¿sabes? Perdóname, Susi, ¿sabés lo que yo pensé en la figura del trans? Cómo esta huella primera vía esto le queda, o sea, es imposible borrarla. A mí se me vino Sería muy esa. importante investigar qué pasa con los trans y las experiencias de abuso. No tenemos, yo por lo menos no tengo, digamos, posibilidad de dar algo sería un buen tema de investigación. O sea, Claro. Parece que hay una identificación con la madre en el trans, como que él se impone como la madre, digamos, ¿no? pero es padre con pene. Pero claro, pero este tipo de madre, bueno, sí, Claro. habría que investigar, porque hay muchas historias de que hablan de situaciones abusivas infantiles y traumáticas, pero bueno, sí. Lo que dice él, como muy afirmándolo, dice, no es verdad que la niña desea eh, el contacto así con el padre. En realidad desea a un padre que sostenga su nombre. Claro. Y acá remite al concepto del nombre del padre de Lacan, Claro. muy claramente diciendo no es el padre real, es el padre simbólico, es el padre que separa, es el tercero, y dice, se construye este padre, se construye sobre la ausencia, o sea, la posibilidad de una madre que vaya y vuelva, o sea, la posibilidad de una madre que va y viene, que dé un lugar de ausencia, donde va el padre y vuelve, y sobre eso se construye el nombre del padre, como que si hay madres que no lo dejan, digamos, ¿no? Que no dejan ese lugar. Bueno, dice que la niña se siente confundida y culpable porque este padre se ha revestido del cuerpo de la madre y ha explotado la relación madre-hija,
y entonces dice que la niña evoca cualidades masculinas de la madre, porque en el incesto es esta madre-padre, tiene una imagen, quiere una posimagen corporal, una posimagen confusa del padre, pero además necesita descubrir un falo en la madre para poder diferenciarse, porque si no, devuelve a la niña una relación de confusión, digamos, de fusión con la madre. El padre se mamifica y la niña, por eso se concentra en cualidades fálicas de la madre y la presenta así, porque dice que si la imagen de la madre es una imagen débil, queda instalado en regresión en un mundo mami, débil y sin estructura. Me pareció importante eso que dice. Sí, y la importancia de lo somático, porque creo que ahí está, como dicho, muy sin explicar demasiado, la invasión en lo somático es lo que genera esta experiencia estética y esta experiencia de transformacional mala, digamos, ¿no? En la violación. Sí, porque a mí me parece que habla de 3 reversiones. Una que es temporal, que es la que de alguna manera dijimos hasta ahora, regresión a la mami de la primera infancia, y ahora habla de una reversión tópica, lo llama así, reversión tópica, que tiene que ver como que el padre es un objeto libidinal primario que tendría que estar en los sueños con la distorsión que permite que se sueñe, y es un objeto libidinal para ser usado según los deseos de la niña, el padre en los sueños, pero el acto invierte la dirección. En vez de ir del soma como pulsión a la psique, va de la psique al soma, porque está ahí, no está en los sueños, está en la cama. Claro, claro. No puede fantasear porque es un hecho No puede completo. fantasear. Claro. Exacto, entonces eso me parece que es sí. muy importante como regresión tópica, que lo llama así. Sí, O sea, es sí, una sí. regresión tópica donde hay una alarma, le produce una alarma enorme, tanto sea de desear como de ser deseada. Claro. Se Claro. erosionan los mecanismos del sueño, de la condensación, del desplazamiento, que luego evoluciona al símbolo y al juego. Y O sea, sobre también todo porque mutila el psiquismo. Una de las mutila, cosas ¿Qué, Ana? mutila el psiquismo, Exactamente. mutila el exacto, psiquismo. Y hay exacto. algo que es importante en relación a las situaciones de abuso, que una cosa es cuando alguien es abusado por un extraño en una violación, y otra cosa es cuando se trata de caricias del padre, de un ser querido. Y yo creo que la mayor cantidad de casos de abusos tienen que ver con abusos de familiares, de abuelo, nieto y padre, hija, y donde cuando el De pibe, abuela a hija, a nieta. claro, Bueno, y Hay que pensar siempre en el sexo opuesto, ¿no? a Sería el otro. veces es Sí, en una posteriori, se resignifica esta situación de abuso, como que en el momento es vivido como expresiones de cariño y de amor. Digo esto porque es importante hasta que el sujeto le da sentido que eso es abuso, que no, digamos, es toda una... sí, sí, Por ¿sabés eso qué es lo que Ferenczi estoy hablaba de la pensando? confusión de lenguas, ¿no? En tanto, exacto. el Exacto. menor va a buscar muy probablemente ese afecto faltante, aparece Sí, esa inversión que dice Susana, sí, donde sí. es usado Yo, el mismo. ¿sabés qué estaba pensando mientras hablábamos? Que no es casual que el cuento de Perrault de la abuelita, que es la abuelita, Ah, un familiar, que va a Caperucita ingenuamente y trata de ver, pero después se la termina tragando, se la traga la madre, la abuela fálica. O sea, el el padre la lobo. seduce, el lobo, pero se la termina tragando que me parece que es muy fuerte como metáfora el cuento. Sí. Bueno, y después la otra cosa es la reversión en cuanto al sueño y el reposo y la realidad. O sea, el sueño tendría que permitir el reposo, pero este sueño está electrificado, porque en cualquier momento está ahí.
en la cama. Entonces, el objeto de deseo tiene que estar dentro del sueño, pero está afuera, está ahí en el mundo real. Y entonces siempre, pero fue un sueño, es real, está así, fue así, o yo lo soñé. Ahora, Entonces perdón, yo dice, pregunto, cuando se borra la distancia entre fantasía y realidad, ¿no estamos ante lo siniestro? Pregunto. sí, estamos ante lo siniestro, sí. Sí, dice el padre, electrifica el proceso del sueño, tiene angustia y alarma con el soñar, no diferencia el sueño de realidad, la angustia produce pesadillas, ese es un pánico psicótico de la soñante por no poder diferenciar el sueño de la realidad, se despierta, como uno se despierta de las pesadillas para aliviarse, porque siente que el sueño es real y es una reversión. El sueño tendría que ser el lugar del reposo y no descansa y Claro. no puede ensoñar, no puede si se despierta de los sueños, porque la realidad calma más que el sueño y es incapaz de ensoñar. Yo creo que Con la lo cual, confusión, perdóname, la confusión de las caperucitas o los caperucitos se da como una defensa porque si no se quedan sin padres. Es terrible darte cuenta de que es un hombre y no es tu padre, ¿no? y bueno, y después tiene otro apartado que es lo que dice que es el miedo del psicoanálisis, que no vive en el psicoanálisis como un ataque, como una vejación. El silencio del psicoanalista se semeja al dormir y el dormir está electrificado, entonces el silencio también, o como una escena de seducción original, eh, y dice que es muy importante para el analista poner en palabras esta experiencia transferencial y que el analista se da cuenta además por su contratransferencia. Él dice, relata una contratransferencia con una chica que llega más o menos de 20 años, que a él le dice, él piensa que bien, que vamos a trabajar, por lo cuenta la primera sesión, y después se queda muda y lo único que hace es informar. Dice que estos pacientes lo que hacen es cuentan que sufrieron un abuso, informan, y después no pueden, porque la asociación libre tiene mucho que ver con ensoñar, y no pueden. Claro. Sí, bueno, eso a Entonces, mí me hizo, perdón que acá quiero hacer una acotación, porque yo tengo una paciente que es exactamente así. Es decir, que hace como un relato una vez y después es como que no se puede entrar más ahí, digamos. exacto. Eso está ahí, colgado, ¿Ha pero sufrido no abuso? estamos ahí, ¿no? ¿Ha sufrido abuso? Sí, es un abuso Ujú. sostenido, de chica. Y bueno, esta cosa de sentir, que dice Bolas, como algo intrusivo el preguntar, es decir, Intrusivo. meterse ahí es como algo intrusivo, es como que uno está violando también algo allí, con lo cual es muy difícil, porque ¿cuál es la manera? Bueno, Bolas lo dice, ¿no, Bolas? Que la forma como de ir acercándose al paciente, pero bueno, que no se convierta, pues eso se pone muy a la defensiva y no pueden como hablar de Lo que eso, hablan pasa de es que, cualquier viste, cosa. ¿sabes, Liliana? Yo creo que como diría Lacan, viene a buscar un testigo. Le parece tan loco todo lo que vivió, que tal vez lo que viene a buscar es un testigo que le escuche y dar testimonio de lo que le pasó, ¿viste? Esto suele pasar, no solamente con los Por ahí violentados. consultan por otras cuestiones, porque, a ver, por ahí el motivo de consulta es otro, digamos, eso está, pero vienen por otra situación complicada de la vida actual, digamos. En el caso de esta chica, es una chica de 30 y pico, de piquito de años, viene de un nivel social tirando abajo, pero bueno, ha podido estudiar relaciones laborales, lo cual no es poco, relaciones de trabajo. Y cuando ella consulta medio como por dificultades otras, digamos, ¿no? Pero eso está. Pero quería decir algo más en relación a esto de lo que se dice y no se dice, ¿no? De lo que se habla
Pero bueno, me parece que se me fue. Dale, que Bueno, termine Susi, entonces. ¿cómo? Bueno, lo que dice, Termina no, Susi. porque lo que dice es que el paciente piensa, solo un loco piensa que ayuda a pensar. O sea, está, digamos, defenestrada la función. Solo un loco piensa que ayuda a pensar, que pensar ayuda. O sea, ¿cómo va a poder pensar si no pudo ensoñar ni simbolizar? Dice que, bueno, que es importante poner en palabras alguna experiencia transferencial, como por ejemplo, bueno, este silencio parece que le parece funesto. Y Lo otro que dicen, que perdón, una sí, acotación, pero lo dice no, dale. Wolfgang también, y que se olvidan de lo que pasó realmente. Saben que algo sucedió, pero no pueden dar detalles, digamos, ¿no? Sí, Esto es muy importante también, ¿no? y también que ver al análisis como una experiencia de seducción enloquecedora. Yo estaba pensando en la experiencia de Diván, como se debe sentir a merced otra vez, debe revivir una experiencia de estar a merced. El diván Claro. en Costocama Es también. decir, Se sale de yo, control, y perdón, además se pero sale de a mí me control y parece, analista de perdón, la mirada. me parece que cuando llegan pacientes con esta, es decir, me parece contraindicado ofrecerles el diván Claro. por todo lo A que mí puede también, promover, que tiene que ser es claro. decir, me parece que hay que revisar el encuadre y las intervenciones. A Porque si mí, no es yo estar a merced, trabajé Esto lo muchos dice años, Bolas, ¿no? no con dice lo del un diván, pero caso de incesto fraterno, Dice el muchos años. consultorio Campare, que sea contenedor, sí. Sí, perdón. Sí, trabajé muchos años un caso de incesto fraterno. De esa relación nació una hija de 10 años. Y cuando Ay, vino al Dios. centro Racker a consultar, el motivo de consulta no era el incesto, sino qué decirle a la hija cuando preguntaba por el padre. Es decir, que una cuestión es cuando el incesto es padre-hija, otra cosa es cuando es un incesto entre hermanos, como que, y realmente hay que revisar mucho el encuadre y las intervenciones en esos casos, si uno quiere que el paciente continúe, pero hay que construir un encuadre y pensar mucho en esto que vos decís, Lili, las intervenciones. Sí. Este, sí. Y lo que él dice es que él tiene como contratransferencia lo mismo que le pasa a la paciente, que lo que siente es desesperación y furia, como que acá se acabó todo y no Eso. tengo derecho a analizar, como la paciente no tiene derecho a jugar, a soñar, a pensar, ¿no? Como que es una contratransferencia coincidente, digamos, con este, Congruente con esta eh, trabazón que el paciente tiene con lo que le pasó, que no lo puede claro, sí. Este, desarticular. bueno, quiebra, dice, y termina diciendo, quiebra el procesamiento común de la niña del instinto corporal a objeto de deseo Ujú. y da un miedo inconsciente de desear y del efecto del deseo de otro. Se viola un procesamiento mental y se despoja a todo trato del potencial imaginativo. O sea, lo que dice es, el daño no es en el cuerpo, es en es en lo psíquico, ¿no? Es Exacto. claramente el daño, es un abuso perpetrado en la psique y en el propio ser. Eso es Ujú. lo que dice. Yo me acordaba a ver, la paciente que yo presenté, de la cual hablamos en el segundo martes, creo, que era la mamá de una nena que quería ser nene. Ujú. Esta chica fue abusada por un vecino, eh, amigo del padre. No era el padre, pero era un amigo del padre. Y ella tuvo un sueño hace poco donde aparecía ella en la bañadera, la madre mirando pasivamente y ella agarrada por el padre. O sea, me pareció que estaba elaborando su historia y que este vecino era un representante muy cercano del padre. Ujú. Ujú. Interesante esto que decís, Susi, porque
en el momento en que esto puede ser soñado, empieza a ser representado. Yo también le Exacto. comenté a una paciente hace también uno de los segundos martes que sufrió una situación abusiva con su padre, que la tenía durmiendo en la cama con él todos los fines de semana. Parece el caso clínico o las características que describe Bolas, ¿no? Su primera palabra es: el problema de mi vida es mi mamá, que Exacto, tiene que igual que ver con dice. estas características, ¿no?, Exacto. que dice Bolas: una madre Exacto. fálica, expulsiva, que nunca se ocupó de ella y se la endosaba al padre, nunca le preguntó qué hacía con el padre, y ella sigue teniendo cada tanto esos ataques en donde siente que se va a morir y que el perro se va a morir y que va a explotar el mundo, muy frecuentes a la mañana, y ahora cada tanto, hace mucho tiempo, cada vez menos, ¿no? Ideas obsesivas, que se va a morir, de una muerte psíquica ya vivida, ¿no? Esta muerte psíquica ya sucede, más allá que la chica es universitaria, bueno, nada, se le pierde. Interesantísimo lo que vos señalás, perdón, es interesantísimo porque estas fantasías de que se van a morir de alguna manera implican un corte donde no hubo corte. Claro. Qué Y interesante, empezó hace un tiempo a soñar muy esto, a interesante. soñar que tenía relaciones con el padre, y digamos, como a ponerlo en el escenario. Yo le decía a Susi que esto, yo lo fotocopié, no sé si se debe hacer o no, pero una conferencia que dio Bolas en Abdeva, que está en la biblioteca, que en realidad habla de la estructura de la maldad, pero uno de los puntos de la maldad tiene que ver con el niño que sufre abusos. Y él resume todo esto que vino diciendo Susi, que me pareció que está, bueno, agrega unas cositas más. Dice, se los leo porque es muy cortito, este punto, ¿no? El texto es largo. Dice: la estructura de la maldad, en el caso del niño que sufre abusos, se basa en una violación de la fe del niño con respecto a la bondad de los padres. Acá pone a los dos, ¿no? Cada niño puede llegar a saber la diferencia entre la fantasía de padres monstruosos, fantasía, y el momento, bueno, mi papá es así, la cuestión fantasmática, y el momento en que el padre hace algo verdaderamente monstruoso, que se diferencia de la alternativa especular, de lo proyectivo. El niño traicionado queda estupefacto y su propia vulnerabilidad se vuelve contra suyo, sin nadie en quien confiar y recurrir. Perdón, acá está. Hay una muerte de la psiquis. Entonces va creando, él no dice esta palabra, yo creo que tiene que ver con escisiones, en este concepto de selves alternativos en cada momento que no estuvieran presentes en el momento de la violación. Quizás se corresponde a lo que dice Liliana, que hablan de ese momento, no sea, eso queda escindido. Claro. De adulto sentirá una forma especial de dolor interminable, me recordaba mi paciente, ¿no? El dolor de la pérdida de la inocencia. Él dice que hay él lo llama inocencia generadora, que es como una pantalla en blanco en donde el sujeto puede reproyectar su deseo. Hay una reparación de lo que no le gustó, de lo que le hizo mal, ¿no? Es como se perdona los cargos del pasado, pero el niño abusado no puede ir creando esas pantallas de inocencia generadora, porque el padre abusador enloda la pantalla, o sea, enloda la capacidad representacional. Perdón, Ale, perdón. Es interesante esto porque uno podría preguntarse si en esos casos hay lo que opera no es lo reprimido, sino lo irrepresentable. Exactamente. Entonces, claro. cuando es lo irrepresentable, es muy difícil que esto acceda en un análisis. El analista tendrá que operar por construcciones, que no es lo mismo que cuando es reprimido, ¿no? Claro. Me parece.
Por eso él dice, él no usa la palabra Y, ¿sabes? acción, pero parece que queda ahí como escindido esa vivencia, me parece que sería la palabra más apropiada, pero no la usa él. Y él habla, y ya termino porque esto es muy cortito, 8 pasos en el despliegue de la maldad. Ojo, este concepto lo usa también para los asesinos, no solamente para esto, pero aplica. Dice, primero, la bondad como seducción, ¿no? Como que hay una seducción en la víctima. La creación de un espacio potencial falso, con esa bondad de una esperanza posible de resolver alguna situación que ese niño está sufriendo. Hay un ofrecimiento, ¿no? Que sugiere al otro, al niño, que ese espacio potencial es infinitamente eficaz y reparador, ese espacio con él. Empieza a crearse una dependencia maligna. La víctima acepta el ofrecimiento y, totalmente dependiente del seductor para lograr el éxito de su destino, depende por una ceguera creada en base a la intensidad de la propia carencia, ¿no? Como Muy bien, sí. esto en esta paciente se veía bien. Ella, que era maltratada por la madre, decía que lo más agradable que tenía es estar abrazadita los fines de semana en la camita con el papá, Sí. pero la apoyaba. Después empieza a rememorar el apoyo, ¿no? Después siente aparece una escandalosa traición. Toma Lacan. Lo real invade lo imaginario y, por supuesto, destruye lo simbólico. Hay una desilusión catastrófica, una enfatización radical que resultan de destrucción de estructuras en la personalidad adulta, y aparece una muerte psíquica, un asesinato del propio ser, como una especie de un destino asesinado y un dolor interminable. La víctima no se recupera de este desenlace psíquico, del desenlace psíquico de este proceso, en la medida en que los actos del seductor han destruido las estructuras generadoras de representación. Claro, Y el es receptor bárbaro. siempre Es tendrá la bárbaro, idea, lo que dice es bárbaro, es bárbaro. interesantísimo el tipo. Después se lo ¿Cómo se paso. llama el libro? ¿Cómo se llama No, el no es, artículo? Es un artículo, parece. No, es un es artículo, una es No, pero conferencia. hay un artículo, La yo lo con- tengo, que se llama Estructura de la Maldad, ese yo lo tengo. Bueno, esto es una conferencia que él Claro, dio, claro, que le tomo. cae el Pero artículo. vos la traes, sale muy bien porque la misma estructura está tanto en el violado como primero en la víctima, pero él lo dice como que el victimario tiene esa configuración. Exactamente, por eso dije que acá está en la estructura del victimario, que por ahí lo vamos a ver la semana que viene en esto que va a traer Héctor. Paulina, y en la víctima también hay como hoy diríamos como un macheo, ¿no? Como que Claro. se enganchan en esto, en darle al otro lo que necesita. Y Sí. la Bueno, la conferencia, cosa perdón, Silvia quería decir algo también de hoy, me dice, parece. y le pasa también al Silvia quería analista. la decir algo. Ahora, A ver, orden. Lili. Sí, orden. conferencia que vos sacaste de la biblioteca, ¿cómo se llama, Alejandra? Es esta. Y el autor. Conferencia, ¿Cómo? la estructura de la maldad. Esta es. Ah, la estructura de la que dijo Ruth, estructura de la sí, maldad. es una conferencia en Abdeva, pero también la tiene en un artículo y creo que hay un libro, porque yo lo googleé. No, yo quería comentar. Yo el libro no lo encontré, como libro tal no lo encontré, pero puede ser yo. Sí. Yo lo que quería comentar es la complejidad de este tema, porque estamos todos involucrados desde lo contratransferencial, por varias razones. Hay una novela de Saer que se llama La Ocasión, que les recomiendo, porque trae una situación así en una familia del campo. Las películas de Almodóvar todas traen situaciones vinculadas con esto. No me acuerdo el título de una donde el padre de un hijo de Cecilia Roth, la actriz de la película, eso me acuerdo, era un travesti. Sí, la madre, era la madre, creo. Cecilia ¿Todo Roth sobre era la mi madre, madre? pero el padre Todo sobre mi madre.
Puede ser que sea, puede ser, pero hay una situación ahí, bueno, yo creo que, por ejemplo, en las multifamiliares hay mucha frecuencia de situaciones donde uno por ahí de quienes han sido violadores o abusadores no sabe hasta que no lo comparten, pero sí hay personas violadas, incluso en una multifamiliar donde yo no concurría habitualmente, pero visité en ese momento, porque yo iba otro día de la semana, había una mujer que había perdido un bebé que era hijo de su padre. Y este padre también había muerto. Entonces era una persona que estaba con una depresión importante y con un duelo por un bebé que era hijo de un incesto y el amor de la vida de esta mujer que era el padre. Y uno de mis colegas hizo el comentario, dice, fulana, ¿vos te das cuenta que esto que acabas de compartir nos resuena mucho a todos o nos sacude? Pero él se refería a el tabú del incesto que todos tenemos en la cultura. Hay zonas rurales, o por lo menos hay mitos en ese sentido. Hoy escuché la presentación, no estuve en las actividades de APA, estuve escuchando la presentación del libro de Lía Ricón, y en ese libro de mitos alguien mencionó que hay un mito, o no sé, sobre un grupo que no tenía humano sin el tabú del incesto, por ejemplo. En fin, y estaba yo pensando a mi vez que en el seno de una multifamiliar, que es un ámbito terapéutico donde hay muchas personas muy lesionadas, algunas, otras no tanto, y los terapeutas y la gente que esté, donde puede pasar que haya situaciones donde se va vivenciando lo que vaya pasando y por lo tanto se vaya dando, y esto me parece que es un factor terapéutico fundamental en las multifamiliares y en los trabajos comunitarios, donde se vaya viviendo lo que hay y habiendo grupalidad sin exclusión. La exclusión es una de las características de las que es lo primero desde lo cual se indica la muerte física, la muerte psíquica, todo tipo de muerte, como cuando el padre de la familia podía no levantar al recién nacido y ese recién nacido, bueno, quedaba para lo que fuera, ¿no? Sí, sí, Margarita. No, me parece interesantísimo lo que decís. Miren, yo les voy a contar una pequeña viñeta de una persona que la conoce Susana Vos, María. Ella es una mujer que es una compradora compulsiva, desde hace años la trato. Y pasó algo que, viste, a veces después de tantos años algo bueno pasa. Ella me había estado hablando de un abuso de un vecino cuando era chica. Tenía muy mala relación con la madre muere, sigue hablando del abuso de este hombre y sale del consultorio, se va a un local de ropa, se compra 3 remeras, 2 pijamas, bueno, una compra impresionante, deja una deuda de $500, de 500 pesos con la tarjeta. Llega, el marido la ve, esconde los paquetes, el marido la descubre, se abre un quilombo bárbaro. Y ella está yendo, hablando como con Silvia, de lo que decía Silvia y del grupo. Esta chica quedaba excluida del grupo como la loca del grupo familiar, porque todo el mundo la odia por las compras. Ella está yendo a un grupo de deudores anónimos en una iglesia acá cerca. La cosa es que ella, después de esta compra grande, le dice al grupo: yo fui abusada. Y lo que trabajamos en terapia es que cada vez que entra a comprar es abusada por el vendedor y compra ingenuamente todo, y luego es castigada por el grupo y queda excluida por el grupo familiar.
Entonces, yo cuando ella se fue, La la idea seducción, fue que a veces también es seducción, ¿no? Hay una repetición, una seducción, una fantasía de encontrar algo que la transforme, aunque sea un par de zapatos, y nuevamente cae tal cual. Entonces, fue curioso porque a partir de que ella le dice al grupo de deudores anónimos que ella fue abusada, empiezan todos, y ella se sorprende, a contar abusos. O sea, todo el grupo, no había alguien en el grupo que no haya sido abusado por un vecino, inclusive una había hecho hasta un aborto de un familiar. Y ella se queda anonadada, no fue la única. Muchos comparten esto un poco como vos decís, Silvia, por eso me vino a acotación. Cuando ella lleva, yo pensé, la relación trayendo a bolas, que no se puede, no lo puede uno interpretar, pero sí sentir una relación entre un sentimiento o como una huella o como algo de sensopercepción entre el odio, la culpa y el castigo, porque lo que a último ella es castigada por el grupo, es excluida, el sentimiento, entre comillas, si se puede decir que de lo que no quiere saber ella, es ese sentimiento de odio que tiene profundo, pero que lo enterró para siempre. Entonces queda la culpa por la compra que hizo y por el castigo. Me parece que como no hay, como dicen, es una pantalla blanca y que ella lo recordaba, pero no recuerda hasta ahí, en lo real y no en lo simbólico, ¿no? No hay posible asociación. Bueno, eso quería compartir con ustedes, que me parecía interesante lo de Ahora, si uno Me le construye, tengo que retirar unos minutitos antes. Les mando un beso grande y me gustó mucho. Creo que es interesante seguir trabajando este aporte de bolas, ¿eh? Me parece, yo leí poco de él, pero es interesantísimo, ¿no? Bueno, Ana, y antes que te vayas, ¿algún aporte de Tesones sobre esto? ¿Algún sí, aporte, sí, sí, dijo digamos, y como muchísimas resumidito? cosas. El día sábado él tuvo una ponencia en psicoanalistas autoconvocados sobre violencias sexuales intrafamiliares, dos puntos, incesto. Habló durante casi 2 horas del tema. Por ahí sería piola en algún momento invitarlo para que haga lo mismo en el departamento. Si bueno, realmente yo hizo. Yo creo que sí. en Sí. respuesta a esto, Ana, yo invité para la semana que viene, hablé con Clara Sheckman y con Secretaría Científica para hacer una actividad conjunta, hablé de la posibilidad de invitarlo a Tesone, y entonces Clara dice, bueno, hagamos presencial, por lo menos compartir un caso clínico y ver qué podemos, qué surge. Esto es de ese intercambio. Es decir, que la semana que viene, aproveché, yo se los escribí en el chat, invitamos al departamento de niños, como sería una previa para armar una actividad en donde se lo puede Mira, investigar. Juan trabaja en París, él Sí, ya. se va ahora. Yo quería invitarlo para el 10 de agosto y ya va a estar de viaje, así que tienen que ver la fecha. Claro. Pero es Podría ser por interesante. Zoom. Puede Igual puede ser por Zoom. Bueno, sí, sí, hay que hablarlo con él. Realmente es muy valioso, y muy claro. La verdad que la gente quedó muy conforme y él nos leyó un trabajo que él presentó en París sobre este tema que él investigó, ¿no? Ese fue el Tiene un trabajo y libro sobre esto. realmente es interesantísimo, sí, sí, vale la pena. Che. Sí, Bueno, sí. disculpen, pero me Igual tengo que estamos ir, sobre nos faltan 10 pe- minutitos. pero el martes que viene es en APA, ¿no? Sí. Es presencial, Bueno, llevo algo sí es rico, presencial. llevo algo rico. Buenísimo. Van a ser atractivo al encuentro más. Yo quería decir una cosa donde coincide mucho, cuando él dice en el primer punto de la maldad, la violación de la fe en la bondad de sus padres, Mm. es casi la definición de trauma que dice Winnicott.
que es Muy bien. Sí. la pérdida de la confianza básica, digamos, también coincide en todo caso Claro. con Pero, estas y hay etapas. algo de Pero la sorpresa, Susi, hay algo de la sorpresa, hay algo de lo no esperado. Acá lo dice también, hay una desilusión, hay una escandalosa traición, que él lo nombra Sí. como, y hay una desilusión, ¿no? Sí, sí, por eso dice, la traición es cuando lo imaginario queda invadido por lo real, cuando se mete, cuando sí, no hay posibilidad sí. Me de llamó la fantasía. atención cómo se dice, en otras palabras, algo igual, ¿no? Así que Winnicott dice, el trauma es la pérdida de la confianza, depositada, obviamente, en los padres. Ujú. Sí, Algo muy, lo que pasa que hay que ver si tuvo alguna vez la confianza. Yo creo que eso está como claro. inscrito desde lo ancestral. Por eso Mm, digo lo de la sorpresa con algo que descoloca, que está como una marca, ¿no? No, Claro. algo no esperado, ¿no? Sí. Quería hacer una pregunta, un comentario, a ver si lo entendieron así. Cuando habla de la clínica, dice que el analista que a él le pasaba, que es como que se deslizaba a lo real y perdía, sí, esto sí se dijo, la función analítica, pero me sí, quedó esto como si se quedara enganchado en lo real, como le pasa al paciente. Claro, el analista tendría que entrar y salir de lo real, saber que algo pasó en la realidad, pero también poder salir para encontrar algo de lo metafórico, del significado, ¿no? Entrar y salir. sí. Por eso dice que en la contratransferencia le pasa lo mismo que le pasó al paciente. Claro, le Al pasa paciente. eso de Cuando- que le queda como en lo ah, real, como si nosotros dijéramos, bueno, hay que hacer una denuncia o el juzgado, o mm, como, o sea, las cosas que tienen que ver con acciones, que no están mal, porque a veces eso es terapéutico, pero en el análisis él lo veía como nada, como perder la función analítica en un momento, ¿no? Como y que hay con un respecto a la, congelamiento en esta cuestión del impacto y también del impacto estético, en donde tenés que salirte para volver a colocarte en la función analítica. Y bueno, a veces hay relatos que resultan muy difícil, no tener una resonancia de horror, por ejemplo, o de malestar, o parálisis, a o mí no poder pensar. Sí, 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 sí. me Los hizo acordar siniestros que mucho, decían por ahí, ¿no? sí, Ana. esto de la bondad como seducción me hizo acordar muchísimo a un cuento de Caparrós, del hijo del que fue profesor en psicología, que es novelista y que habla de digamos, a la seducción de los niños en la isla de Sri Lanka, que la es Ceilán, que está al lado de la India, al sur, al sureste. Sí, Él sí. hace un cuento que parece que responde a situaciones reales, donde eh, los occidentales de clase media y alta, profesión, familia y todo lo demás, hacen vacaciones sexuales Ah, y sí. van violan a los niños de Sri Lanka a través de la bondad, les regalan y de la Ah, carencia, en la carencia de estos chicos, entonces les regala todo lo que no tienen y entonces seducen con la bondad. ah, Y luego vuelven a su lugar de Europa con digamos, la vida normal, digamos, de su profesión o de su familia. O sea, creo que no, el cuento debe tener mucho que ver con alguna situación real de ese ¿Está tipo, digamos. dentro de Está un muy bien libro el escrito. cuento o es de una revista? ¿Es de Es un libro? es un cuento de entre varios de Caparrós, me parece, pero me hizo Quedarían acordar mucho esto colocados, de la seducción de la bondad. queda ah, colocado Sri Lanka como el lugar de la escisión del psiquismo del violador, ¿no? Va a ah, Exactamente, Sri exacto, Lanka y se vuelve exacto. Era a su una vida. vida pulcra, digamos, en su lugar de origen y después tiene vacaciones sexuales
mira que vos, por supuesto tiene que ver con la qué intensidad de la locura. carencia y la seducción de la bondad, comillas, ¿no? O sea, Claro, claro. Mm. me pareció que me hizo acordar todo el tiempo a un cuento que había leído hace mucho tiempo de Caparrós. Y Porque si además lo, si creo lo que en algún tenés, si momento lo en el tenés, sudeste asiático esto tenía visos de realidad, ¿no? Había en algunos lugares muy pobres hay sí, turismo, claro. turismo Escúchame, sexual. En Cuba Ah, Claro, también. hay turismo sexual, miren. Jinetera. jineteras y creo que habiendo eso, o sea, en fin, yo con el dolor de mi corazón lo digo porque yo siempre defendí muchísimo la Revolución Cubana, estaba Bueno, todo mi corazón puesto ahí, y la verdad es que me pareció excelente algo, yo vi una mujer con un chico de la mano pidiendo, imagínense en 20 días ver una persona, pero en cambio sí vi muchas situaciones de personas que te pedían lo que te quedara del shampoo, el jabón, qué sé yo, pero jineteras sabía que había, no las vi porque yo no iba Pero manejando. jineteras, ¿qué son? Como tipo Jineteras mujeres, Prostitutas, no, las pero una cosa prostitutas del son los malecón. chicos, una cosa son los chicos. Bueno, pero escúchame, digamos, Menores, hay si hay menores. prostitución, No, si hay qué horror. prostitución, hay hambre, de una manera así, en Entregan fin, a todos. no es algo que uno pueda descartar que lo haya, ¿no? En Y fin. sí, que Bueno, lo hay mucho. todos vimos Maradona con una chica que era una adolescente. Sí, sí. Fue muy triste verlo esto, ¿no? Inclusive ahora el caso Loan, ojalá que ese nene, no sé, pero tan chiquitito y que Sí, hagan cosas con él sería tristísimo, ¿no? Ni quiero pero lo pensar. hacen, está investigado que en esas zonas y en, no sé, otras que no conocemos hay. El sí de los Susana niños, Blusten dice puso Susana. el sí de los niños. Acá dice Susi Blusten que está se llama El sí de los niños de Caparrós. Sí, ahí lo Ah, encontré, ahí Sí, lo los encontré. niños. ah, ¿El qué de los niños? ¿Cómo se llama? El sí de los niños. El sí de los niños. Sí, sí. Qué terrible. El autor es el hijo Bueno. del profesor que teníamos en Claro. la Facultad de Psicología, Sí, y del Caparrós famoso estaba, Caparrós, y el otro el es el famoso escritor. Caparrós. Sí. Ale, Yo y Liliana, una cosa antes que traté de termine. buscar el programa que dijo Ana, donde de Rosas decía, no lo encontré, donde Rosas decía que bueno, en este momento la pedofilia habría que replantear si era patología, que me pareció terrible, ¿viste? ¿Quién Porque dijo eso? Dijo eso. Rosa, ¿qué es Rosa? de Rosas, que es un psiquiatra que sale por televisión, dijo Ana que lo vio y que dijo, bueno, antes pensábamos que la homosexualidad no era enfermedad, ahora habría que replantearse si la pedofilia es enfermedad o no es enfermedad. Bueno, ya dentro de poco es que nada es patología, no entiendo. No, todo vale. Pero me parece Escuchen, que antes de que nos la vayamos, traición, La no, traición y antes, la desigualdad. sí, Bueno, Ale Ya y estamos en Lili, el horario, ¿eh? por eso, antes que nos vayamos, yo quería saber si van a querer presentar algo, el tema de psicosis para APSA al Congreso. bueno, perfecto. Ese es un tema. Tenemos que presentar lo que nos quedamos cortos de, por la De cantidad de lugares. actividades, nos quedamos cortos de reunión de equipos. Hay dos temas para presentar. Uno, que presentamos en el Congreso. Pero aparte, si hay invitación también no del departamento, del grupo del capítulo APA-APSA, donde está Laura, Adrián y Alberto y ellos. Bueno, vayamos por parte. A ver, ¿qué presentamos nosotros como departamento? Porque también eso vamos a tener, no sé si hacer una pequeña reunión o intercambiar por chat, si presentamos alguna actividad conjunta y con el departamento de
familia que habíamos quedado de palabra con Eduardo en presentar una película que a nosotros nos gustó mucho, que era ¿cómo se llamaba? Historia de una ¿Cuál? caída, crónica de una caída. ¿Se acuerdan? Anatomía de una Anatomía de una caída. caída. Sí. Que me Una parece película bastante actual, digamos, de este año, una del año pasado. película Sí, bastante sí, actual, Sí. entonces, en donde me parece que está bueno para una actividad conjunta. sí. Sí, Sí, ese sí. es un punto, así que yo quería comentarles y volver a llamarla María Fernanda, y ya lo hablé con María Fernanda. Y el otro es para las semanas que viene, presenta Paulina, y para el otro martes, el 1 de septiembre, está, a ver qué piensan, en producción. Lo hablé con Susana y lo hablé con Lili, y también creo que lo puse en el chat, por ahí pensar de qué manera se curan, se estabilizan o mejoran la psicosis en un tratamiento analítico según líneas teóricas. Sí, sí, está Los bueno. lacanianos pueden hablar de la estabilización. Está ¿Y por qué? bueno. Claro, si alguien quiere presentar, Susi hablaba de nombrar a traer, yo no tengo textos, tengo las conferencias de Recalcati. Pero ¿para qué, Ale? ¿Para Pero qué que no cosa? ¿Para habla mucho de, psicosis? yo no sé si específicamente tengo algo de Roussillon sobre esto de cómo cura el psicoanálisis las patologías graves. Digamos, me parece Pero chicas, ¿para importante qué? No resumir el entiendo. capítulo ¿Para de qué regresión espacio? de Winnicott y quizá, digamos, yo tengo un libro de Roussillon, que habla más de la paradoja. Voy a ver si ahí encuentro algo de este tipo, digamos, en cuanto. Yo lo Después que está, propongo, sí, Pero no sí, entiendo. no, después primer está, martes de septiembre. sí, yo Primer tengo un martes. ejemplo, ¿Pero qué día un caso cae? clínico, digamos, de algo así, y y había un caso muy lindo de Élida Fernández, desde lo lacaniano, pero que era muy lindo el caso. Era muy, cara de rata, cara de rata. Perdón. Ah, Sí, Ajá. estaríamos bien. Bueno, Este, vamos a ir perdón, dejando, pues medio tarde ya, son espera, pasadas espérame las un minutito que 3:30. cerremos esto, Lili, que así le comento a Ruth. Ah, Esto que estamos intercambiando es sí, un para segundo, por favor, un minutito. investigar en el Bueno, foro el primer martes de septiembre, que va a ser fecha 3 de septiembre. Porque para el 10, para los encuentros clínicos, Carlos Tehuel ofreció traer esto, un caso clínico de una paciente que en análisis fue mejorando, perdón, dejó de brotarse, digamos. Y para eso él trae un invitado. Entonces me parece interesante el martes anterior poder pensar en estos conceptos e intercambiarlos. ¿Mm? Bueno, Bueno, Estamos está, adelantándonos a septiembre. está bien. chao. Bueno, Gracias, Hasta luego. Hasta chao. luego. Muy bueno estuvo, ¿eh? Muy bueno. Muy Muy bien. bueno. Ale No y lo Susi. descartamos de la teoría. Viste que hoy Alberto Cabral decía, bueno, ¿cuáles